Bueno, un cordial saludo para todos. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP del programa de Psicología. Actualmente nos encontramos en el curso de Construcción de Subjetividades, que para esta etapa 5, evaluación final, nos ha solicitado la realización de un grupo focal. Las integrantes del grupo son María Camila Tamayo, Melissa Durán, Eneida Bermúdez y quien les habla, Jennifer Garcés. Entonces, a continuación, vamos a ir dando respuesta a unas preguntas orientadoras que se nos han dado. Avanzamos en la diapositiva, por favor, compañera. ¿Ahí la está viendo? No. Bueno, como primera pregunta, tenemos cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad, de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad. Bueno, esta pregunta, pues digamos que la construcción de subjetividades en torno a la verdad, según este informe que nos ha dado pues la Comisión de la Verdad en el año 2022, digamos que se basa en ese reconocimiento del daño y la dignificación de todas esas víctimas, permitiéndoles a ellas, pues digamos que resignificar su historia y comprenderse como esos sujetos sociales capaces de transformar su realidad. Este proceso incluye pues la reconstrucción de la memoria colectiva, la cual pues es muy esencial para superar las narrativas impuestas que han perpetuado pues la violencia en nuestro país. Bueno, recordemos que la construcción de las subjetividades, estas van de acuerdo a las experiencias. En este informe final de la Comisión de la Verdad encontramos la parte de las víctimas y los victimarios, en donde cada uno tiene como tal su experiencia de acuerdo al conflicto que se vivió, y a la misma vez ha sido un hecho de construcción, digámoslo así, de forma como colectiva, grupal, en donde se ha buscado esclarecer la verdad de los hechos para pues darle paso, como todos sabemos, a una construcción de paz, en este caso a se me escapa la palabra, al proceso de paz. Entonces, en sí, pues ellas son como las experiencias que cada uno tiene de acuerdo al entorno en donde se ha desarrollado este conflicto. ¿No? También en este tipo de informes, el concepto de la verdad no es solo una cuestión de hechos objetivos, sino también de cómo las personas perciben, interpretan y pues narran esos hechos desde sus propias experiencias y también desde sus propios posiciones. Bueno, como lo acaban de decir mis compañeras, desde mi punto de vista también la verdad no es algo único, ¿no? Tampoco ni fijo, sino que se construye a través de experiencias desde las personas involucradas en los hechos. En el contexto también como del conflicto en Colombia, como nos lo decía la Comisión de la Verdad, se destaca que las subjetividades de las víctimas, como los perpetrados y la sociedad, en general influyen en la sociedad, cómo se perciben los hechos de cada sujeto, también tiene su propio relato y perspectiva. También lo que hace que la verdad sea un proceso colectivo y dinámico. Según Capote, en 1999, también muestra percepciones y vivencias constituyen nuestra subjetividad, que a su vez moldea cómo entendemos la realidad
así también como la verdad es una construcción compartida, influenciada por todos estos relatos y vivencias. Muy bien, muchas gracias, compañeras. Continuamos entonces con la siguiente pregunta, la cual nos dice, ¿qué hicimos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Y por qué se permitió durante tantos años que se siguieran cometiendo estos actos de violencia? Bueno, ¿qué hicimos? Considero que como sociedad fuimos en muchos casos indiferentes, digamos que normalizamos la violencia y desestimamos el sufrimiento ajeno. La desensibilización emocional y la estigmatización hacia las víctimas también creo que limitaron mucho, pues como tal, una acción solidaria, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo? Nos ocupamos de nuestras propias preocupaciones y digamos que nosotros priorizamos la supervivencia individual y adaptándonos a una cultura pues de violencia, el miedo, la desinformación, de pronto la fragmentación social es lo que como tal perpetúa esta inacción pues de la sociedad en general. ¿Y por qué se permitió durante tantos años? Creo que la permisividad se alimenta de una falta de empatía colectiva, esa polarización social y la desconfianza en las instituciones. El silencio y la indiferencia fueron unos mecanismos de autoprotección frente a ese temor y esa inseguridad que presentábamos muchos colombianos. Bueno, de acuerdo a esta pregunta, considero que, pues a raíz de que de una u otra manera en este tiempo donde se desarrolló este tipo de violencia, de conflicto armado, pues por lo que ya como que hemos avanzado un poco en este término, encontrábamos personas que desde muy pequeñas han vivido en un entorno violento, es decir, un entorno desde la casa, conocieron que era la violencia, entonces estas son conductas como normalizadas en donde se criaron así o fueron criados de esa manera, entonces ya al verlo en, digámoslo, en una etapa más adulta, se les hace como algo normal. De igual manera, comprendemos que el conflicto pues no era un chiste y o sea, la persona, digámoslo así, que buscaba como solucionar esta problemática o de pronto que el Estado tuviera algún tipo de intervención, siempre se tomaba como enemigo de estas fuerzas y la mayoría de personas pues fueron asesinadas. Entonces, en este caso, pues las familias al ver estos asesinatos, pues conocieron el miedo y la impotencia de saber de que por más de que intentaran hacer cosas, no se podía hacer nada porque siempre, digámoslo así, se les callaba la boca. Entonces, el miedo hizo de que, o sea, permitió de que vivieran siempre con ese mismo miedo, con el temor de enfrentarse a estas fuerzas armadas y de perder sus familiares. Entonces, asimismo, pues durante años se sabía quién era el que tenía el control, qué pasaba si de pronto un conjunto de personas buscaba soluciones políticas o con los políticos o con otras entidades, se sabía cuál era el resultado, que en este caso pues eran los asesinatos. Entonces, pues esto se normalizó y por eso fue que durante tantos años Colombia sufrió el conflicto armado. Bueno, pues también pienso que desde la psicología responder estas preguntas quiere abordar factores psicológicos, sociales y éticos. También implica reconocer las acciones, las omisiones y formas de participación activa o positiva que permitieron la violencia. Y realmente pues lo que permitió esto fue el miedo de las personas, el silencio
silencio, el sistema de poder, la cultura, ¿sí? El miedo y del autoritarismo. Bueno, también desde la violencia en Colombia estuvo también permitida durante tantos años, debido a una subjetividad social, ¿no? Lo cual que normalizó el conflicto, donde muchas personas vieron la violencia como algo natural o parte del proceso social. Como lo decía la lectura en la Comisión Verdad 2022, también mencionaba que durante mucho tiempo se aceptó la guerra como una parte más de la vida cotidiana, ¿no? También desde la psicología, esto se entiende como es un proceso de deshumanización, donde los actores sociales no ven las víctimas como parte también de su comunidad. Esto lo cual facilita la perpetuación, de la violencia. Según González Rey 2008, las creencias sobre la justicia o resistencia en ciertos grupos también ayudaron a justificar estos actos. Gracias. Gracias, compañeras. Bueno, y finalmente entonces vamos a dar respuesta a la pregunta orientadora de cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad. Bueno, digamos que en la construcción de una cultura de paz, creo que comienza con ese fortalecimiento de las subjetividades individuales y también las subjetividades colectivas que han sido afectadas por este conflicto, permitiendo entonces resignificar las experiencias de las víctimas desde la memoria y la dignidad, tal como nos lo refiere Capote en 1999. Es fundamental reconocer al sujeto social como un agente de transformación, impulsando procesos colectivos que reconstruyan ese tejido social a través del diálogo y a través de la verdad y de la justicia. Bueno, considero que ya pues de acuerdo al informe final de la comisión, al informe de la comisión, ya se ha ido construyendo una cultura de paz gracias a todos esos testimonios que han sido esclarecidos por parte de las familias de las víctimas y también de parte de los victimarios, en donde se supone que la parte fundamental con la que se puede empezar a construir es la verdad, ya que gracias a esta, pues muchas familias como que recuperan esa dignidad, como remueven ese pasado, esa memoria, y como que influye más en el término de seguir construyendo o de seguir transformando las habilidades que cada uno o cada sector tiene, en donde siempre tiene que reinar la verdad, y muchas de esas personas han encontrado de pronto algún familiar o algún ser querido que por miedo no quisieron averiguar o no pudieron averiguar sobre su paradero. Entonces esto es como una reinsignificación, como a la misma vez una gratificación de saber dónde están sus familiares, y esto ayuda a que todas estas experiencias no se siga decayendo este tema de la construcción de la paz, sino que cada día tenga como un granito más para que las personas aporten su granito de arena en esta construcción. Bueno, esto realmente es un pero es
esencial para que los errores del conflicto no se repitan, ¿sí? Y es un camino que exige compromiso, paciencia, también reconocimiento, reconstruir la memoria colectiva a la paz, el diálogo y la reconciliación. Es muy importante. Bueno, la tercera pregunta. Construir de una cultura de paz exige también tanto cambiar a nivel individual, ¿no? Como colectivo. Es esencial potenciar las capacidades de las personas también para transformar la violencia en la convivencia. Según la Comisión de la Verdad, este proceso debe empezar desde las subjetividades, haciendo que los individuos, las comunidades, la paz y la justicia por encima del conflicto. Es decir, que debemos promover el respeto mutuo, el diálogo y la reconciliación. Desde un enfoque psicológico, es importante también cuestionar las representaciones sociales que justifican la violencia en crear la subjetividad colectiva que apueste para la convivencia pacífica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañeras. De esta manera, pues damos por terminado nuestro grupo focal y que tengan un buen resto de día.